Mientras los muchachos van pasando a su salón de clase, le voy a invitar a que usted ubique la primera carta de Pedro, porque vamos a leer los primeros versículos de esta carta del capítulo 1. Cuando la tenga localizada, le voy a pedir que por favor se ponga sobre sus pies. Perfecto. Si ya la tiene ubicada, hermano, vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos de esta carta. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Contesten con los pares, hermanos, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer este tiempo en el que nos concedes acercarnos a ti, a tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de ella, que nos muestres, Señor, el regalo precioso de la salvación que nos has concedido. Que encuentres una respuesta agradable también en nuestros corazones, que nos conceda ser más como Jesús al terminar este tiempo. Utilízame, Señor, permíteme ser fiel a tu palabra y concede, Señor, que en todo tiempo, Señor, pueda exponerla de manera clara y de forma adecuada. Que toda la gloria sea dada a ti. Es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que oramos. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Esta carta que el apóstol Pedro escribió, como mencionábamos ya hace algún tiempo que le iniciamos, a hermanos que estaban siendo perseguidos en lo que es la actual nación de Turquía, en esa parte del mundo. Los cristianos estaban siendo perseguidos tanto por griegos como por romanos a consecuencia de su fe, y estaban siendo hostigados para vivir fielmente al Señor. Así es que hoy hemos ido avanzando en esta sección de la Escritura y Pedro, una vez que los anima a mantenerse fieles, va a escribir una alabanza que va de los versos 13 al 12. Y hoy nos toca abordar los versículos del verso número 10 al verso número 12. ¿Sabe? Hace poco tiempo
tuve la posibilidad de recordar cuando mis papás con mucho esmero pues nos festejaban algunas fechas importantes a mis hermanas, a Raquel y a Sandra, que andan por acá. Las volteé a ver distinto, dije Raquel y veía a Sandra, pero tanto a Raquel y a Sandra. Pero en particular recuerdo mucho un festejo que se celebró para mi hermana Sandra. Ella tenía un problema. Mi hermana Sandra nació el 10 de mayo, entonces creía que cada año se le realizaba una fiesta a ella. Lo que no sabía es que le iban a ver a mi abuelita y no precisamente a Sandra, hasta que creció y se percató de ello. Pero ya crecida, mis papás le festejaron un cumpleaños de una manera muy bonita y le hicieron una fiesta y se dio cuenta que era para ella. Y recuerdo que Sandra estaba muy feliz y ahí andan las fotos, ¿verdad? Donde sale con su vestido, su pastel y todos los primos. Y fue una fiesta muy particular y recuerdo que eso dejó un recuerdo muy bonito en ella. Similar pasa con los pequeños cuando se les hace un festejo sorpresa y no saben, y se hace todo algo y se elabora. Ellos terminan la fiesta o terminan la reunión y se van sumamente contentos y se les ve su carita de felicidad. Hermanos, se sienten en verdad queridos y amados, ¿está de acuerdo? Cuando hay toda una preparación detrás. Creo que muchas veces a nosotros se nos olvida que somos personas muy privilegiadas, porque se nos elaboró o se preparó un regalo desde la eternidad pasada. Y ese regalo, hermanos, es la salvación. Y cuando nosotros somos capaces de reflexionar un poco acerca de cómo nuestro Dios preparó este regalo tan hermoso, no importa qué estemos afrontando, esos sentimientos y ese combatir, esas luchas queda nublado al ver todo lo que preparó nuestro Dios antes de que nosotros siquiera naciéramos y que nos otorga de una manera bondadosa, llena de amor y gratuita. Así es que si usted se pregunta qué vamos a ver el día de hoy, vamos a estudiar los versículos del 10 al 12, donde Pedro recuerda a la iglesia que su salvación fue anunciada por los profetas y apóstoles mediante la obra del Espíritu Santo. De eso se trata el texto. El texto no habla de otra cosa. Nuevamente le digo de qué tratan los versos 10 al 12. Pedro recuerda a la iglesia que su salvación fue anunciada por los profetas y apóstoles mediante la obra del Espíritu Santo. Y si usted me dice, ¿y eso cómo se relaciona conmigo? Pues yo le tengo que decir que nosotros tenemos un gran privilegio. Nuestro gran privilegio es el que vamos a estudiar el día de hoy. Sí, hermanos, la salvación es nuestro gran privilegio. Y si quiere un título, pues así póngale. Nuestro gran privilegio. La salvación es nuestro gran privilegio. Y sabe, es un gran privilegio porque vemos que fue anunciada por los profetas, fue anunciada por el Espíritu Santo, fue anunciada por apóstoles y creyentes fieles, pero también, hermanos, es admirada por los ángeles. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy y espero que usted y yo al avanzar en los siguientes versos encuentre aliento al observar que es altamente privilegiado por conocer al Señor. Vamos entonces hacia adelante. Como yo le mencionaba, el apóstol Pedro escribe con el propósito de consolar a una iglesia que estaba siendo perseguida y les pide recordar primeramente que han recibido la bendición de la salvación. Y en los versos 6 al 9, los cristianos les dice Pedro, ustedes pueden vivir con gozo aun cuando las circunstancias sean adversas, debido a que saben que han sido rescatados de su condenación eterna. Sé que los están buscando, dice Pedro, con su corazón de pastor. Sé que los están buscando, que les está costando la vida ser fieles a Cristo. Pero ustedes tienen que ir adelante y saber que no hay problema que los puede intimidar cuando se saben que han sido reconciliados eternamente con Dios. Así es que, hermanos, los versos que vamos a estudiar el día de hoy, podemos observar cómo el plan de redención diseñado por Dios se desarrolló para rescatarnos a través de la obra del Espíritu Santo y es un plan detallado, es un plan previsto, un plan que realizó y ejecutó Dios para alentarnos en cualquier momento. Así es que vamos a observar lo que dice el verso número 10. Dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia
que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Ya le mencioné que Pedro le recuerda a la iglesia que su salvación fue anunciada por los profetas. Y ese es nuestro gran privilegio, la salvación. Ahora, hermanos, usted y yo tenemos que definir qué es la salvación, porque hasta los niños juegan, ¿no?, a las escondidas, y cuando salen corriendo dicen salvación por todos mis amigos, ¿no? No, eso no es la salvación que aquí está intentando explicar el apóstol Pedro. Pedro lo que está mencionando acerca de esta salvación, les está diciendo que tengan en mente que como hermanos han sido perdonados de sus delitos y de sus pecados. Dios los ha librado de la separación y la condenación eterna. Ellos habían sido salvados y esta salvación se había efectuado en el pasado en sus vidas, hermanos. Que tengan en mente que aquellos hermanos que perseveran en medio del sufrimiento estaban experimentando el poder libertador de Dios. Es decir, aun cuando los acosaban a causa de su fe, ellos podían vivir libres del yugo del pecado. Ya no eran más esclavos del pecado. Ellos podían vivir agradando a Dios, y era normal, hermanos, que los estuvieran persiguiendo cuando iban contracorriente, cuando su vida se regía por los principios de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra que tenían para ese tiempo escrita por las enseñanzas del Antiguo Testamento, y no vivían conforme a las normas o a la vida que llevaban los griegos y romanos. Eso, al vivir de esta manera, los acusaba a los demás, y era normal que quisieran hacerles daño. Ellos ya no vivían de esta manera. Ellos perseveraban en experimentar el poder libertador de Dios sobre el pecado, y eso provocaba hostilidad en sus vidas. Y creo, hermanos, que no son los únicos que lo experimentan. O usted no se siente distinto en el trabajo, o usted no se siente distinto en su familia cuando empieza a regirse por la palabra del Señor, y entonces lo empiezan a ver de manera distinta, lo empiezan a segregar. Claro, es normal y es habitual, pero el vivir fijos en la salvación lo único que hacía era hacer evidente la obra que Dios había realizado en ellos. Ellos así manifestaban y expresaban que eran salvos, y entonces se comportaban de una vez cada vez más santa. La salvación apuntaba a que ellos vivieran de una manera más santa, más parecida al Señor Jesucristo. Eran totalmente diferentes, ¿saben? Es bien curioso, pero a lo largo de la historia, cuando usted y yo leemos la historia del cristianismo, nos vamos a percatar de una cosa: que la manera en que purifica Dios a su iglesia es a través de la persecución. No hay otra manera. Solo cuando la iglesia está siendo perseguida es que la iglesia se purifica. Y esto es evidente a través de los primeros 4 siglos de la historia del cristianismo. El cristianismo crecía, pero cuando venían los emperadores romanos con sus déjenme recordar la palabra, cuando emitían orden de perseguir a los cristianos, entonces, hermanos, se purificaba la iglesia y solamente se quedaban aquellos que eran fieles. Entonces, hermanos, la salvación apunta precisamente a vivir en santidad, y de esta manera salían aquellos que no eran creyentes. Hermanos, pero la salvación, esta salvación que describe el apóstol Pedro en el verso 10, dice acerca de esta salvación, la salvación también apunta al futuro. Apunta al futuro, cuando los creyentes serán liberados de los males terrenales y serán testigos del regreso visible de Cristo. Hermanos, algo que alentaba a los creyentes de ese tiempo y que sigue alentando a nuestros hermanos perseguidos en otras naciones es saber que la gran amenaza de Satanás, que es acabar con nuestra vida, es nuestra puerta a la victoria. Una vez muertos, en nuestro caso es erradicado el pecado, y Dios obrará en nuestras vidas y nos transformará, ya sea que nosotros vayamos porque el Señor permite que nuestra vida sea quitada o sea arrebatada, o en su defecto que Cristo venga por nosotros. Y esta salvación apunta en este sentido al futuro. Entonces es conveniente decir que la salvación es parte del plan
y propósito soberano de nuestro Dios. Esta salvación, Dios la tenía diseñada, planificada desde antes de la fundación del mundo. Le voy a invitar a que usted me acompañe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, y observe lo que dice. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos ha salvado para santificar nuestras vidas. Y esa es la salvación que habían recibido los creyentes perseguidos de lo que era aquel lugar, aquella Turquía. Y les va a decir entonces el apóstol Pedro acerca de esta salvación. Esa salvación es la que puede impulsarles a vivir con gozo, a soportar la adversidad que ya se describió en versos anteriores. Esa es la salvación. Esa salvación tiene una característica especial. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Sabe? Lo precioso de esto es que la salvación fue un proceso, hermanos, que Dios fue revelando de manera progresiva. En estas semanas, en la clase de allá abajo, estamos viendo la importancia que tiene la Biblia. Y hace 8 días veían los niños el Salmo número 19 y les enseñaban allá abajo que la revelación general es capaz de mostrar que existe Dios. La creación grita y proclama: Dios existe y es capaz de condenar al mundo. La creación es capaz de condenar al mundo. El hombre no buscó al Dios creador, sino que decidieron ¿qué? Adorar a las criaturas, a la creación. Pero lo precioso, y usted si sigue leyendo el Salmo 19 y lo aprende, se va a dar cuenta que la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, apunta a que Dios desarrolló un plan para redimir, para salvar ¿a quién, hermanos? A aquellos que ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted lee la palabra del Señor y lo inicia en Génesis, va a observar cómo Dios de manera progresiva, de manera detallada, con mucho cuidado, fue mostrando cómo se llevaría a cabo este plan redentor y de salvación. A favor, ¿sabe de quién? No de mí, sino de usted. Hermanos, ¿no le conmueve eso? ¿No le parece sorprendente que el Dios creador, el Dios que tiene control de todo, el Dios que sustenta, se detalló un plan que fue manifestando de manera paulatina, de manera progresiva, con detalle, para que no hubiese la suspicacia de que era todo obra de la casualidad? No, hermanos, todo fue dado de manera precisa para que usted y yo nos convenciéramos de que Dios nos estaba llamando al arrepentimiento. Entonces, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice el apóstol Pedro, dice el verso número 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, la salvación de las personas, su reconciliación con Dios, fue el tema del ministerio de muchos profetas. Cuando usted habla con la gente acerca de los profetas, las personas tienen una impresión muy incorrecta de las personas y de el ministerio profético. La gente regularmente piensa que los profetas se dedicaban ¿a qué, hermanos? A decir lo que vendría en el futuro, y que esas profecías regularmente eran ambiguas. ¿O soy el único que le ha tocado escuchar algunas de las profecías de Nostradamus? No le llaman cuartetas, ¿no? Y uno dice, no, pues eso puede significar cualquier cosa, ¿está de acuerdo? Pero cuando nosotros leemos a los profetas bíblicos, vemos que no era así.
Entonces, los versos 10 y 11 nos dan una evidencia de los profetas. Nos muestran que eran hombres elegidos de Dios para proclamar el mensaje divino. Que estos hombres tenían una cualidad. ¿Sabe qué cualidad tenían? No es que eran altos, fuertes como nuestro hermano Elías. No tenían esa cualidad. Su cualidad, hermanos, era que tenían una relación íntima, cercana, estrecha con Dios. Ellos, eso era lo que anhelaban. ¿O no recuerda el profeta Daniel? ¿No lo vimos hace poco? Que abría las ventanas de su aposento y decía, pues voy a orar, aunque esto me cueste ¿qué? La vida. Y se ponía a orar. Se sentían y se consideraban insignificantes, hombres pecadores. ¿No fue eso lo que dijo el profeta Isaías? Soy un hombre de labios inmundos. Y el Señor lo purificó y le dejó una marca permanente en su rostro. Y usted puede seguir así. Pero eran hombres que tenían una relación íntima, cercana con Dios. Paréntesis, algo que usted también y yo podemos disfrutar, que está a la disposición tener esa cercanía con Dios. En particular, los profetas eran personas a través de quienes Dios hablaba, pero no hablaban lo que querían. Eran capacitados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el que les mostraba cuál era el plan que tenía. Y regularmente la labor profética no se centraba en decir lo que iba a suceder. Eso era la mínima parte. La gran parte de su ministerio constaba en ¿qué, hermanos? Ir y proclamar arrepentimiento, porque la nación de Israel, ¿qué cree? Era bien obediente. No, hermanos, luego somos duros con el pueblo de Israel. Decimos, qué dura cerviz tenían, condenados. Hermanos, somos a veces iguales. Y los profetas, su labor era acercarse a ellos, condenar el pecado, instarlos al arrepentimiento. Y cuando daban esto, daban esbozos del plan redentor de Dios. ¿Están de acuerdo? Y regularmente traían advertencias de juicio. Y si no te arrepientes, Israel, vendrán sobre ti los asirios. Y si no te arrepientes, Judá, vendrán sobre ti los babilonios. Arrepiéntete. Había advertencia. Entonces, en resumen, los profetas del Antiguo Testamento eran portavoces de Dios, quienes anunciaban, ¿sabe qué? El favor inmerecido, llamando al arrepentimiento y proclamando mensajes divinos del plan redentor de Dios. Eso era lo que hacían los profetas. Qué distinto, ¿no? A lo que se nos enseña. Dice el apóstol Pedro que estos profetas profetizaron de la gracia. Entonces, un profeta profetiza, anuncia. Y hermanos, estos hombres, teniendo expectativa de que se cumpliera la gracia que ellos anunciaban. Ahora, aquí nosotros necesitamos identificar a qué se refiere con gracia. El mensaje que proclamaban los profetas no era cualquiera y estaba relacionado a la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? La gracia es la buena voluntad de Dios. Es el expresar favor hacia aquellos que solo lo han ofendido. Y quiero hacerle una pregunta, porque tenemos que centrarnos en el ministerio de los profetas. Regularmente los profetas estaban dirigidos, tenemos varias maneras de clasificarlos. Había profetas, le llaman el pueblo de Israel, exílicos y preexílicos y posexílicos. Es decir, antes de que vinieran los babilonios a conquistarlos, los que ejercieron su ministerio cuando los babilonios los conquistaron y los que ejercieron su ministerio después de que regresaron de Babilonia. ¿Está de acuerdo? Pero siempre se caracteriza porque los confrontaban ¿con qué? Con su pecado. Y les llamaban al arrepentimiento. Y en parte de esos mensajes que les anunciaban dejaban ver huellas de ¿qué, hermanos? De el plan redentor que apuntaba a un Mesías, a un Salvador, a un ungido. Y entonces estos hombres que se ponían delante les instaban a vivir fielmente. Hermanos, pero si hay una patente de estos profetas, es que este pueblo de Israel, hermanos, no merecían la relación que tenían con el Señor. Mira, eran de duro corazón. No por nada el mismo Señor Jesús,
cuando se confronta con los judíos en el Evangelio de Juan, nos lo relata, ¿no? Le dicen, no, pues nuestro padre Abraham. ¿Y qué les dice el Señor? No, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Su padre es quién? El diablo, hermanos. Imagínense que alguien le diga hijo del diablo. Yo creo que uno sí se espanta, ¿no? Y si fuera y un fariseo, yo creo que más se debió haber sorprendido. No mostraban el carácter de Abraham, que buscaba a Dios. Hermanos, la gracia es la buena voluntad, la voluntad de Dios que Dios otorga a quien no lo merece y concede a los pecadores el perdón de sus ofensas. Y constantemente Dios ofrecía al pueblo de Israel el perdón de las ofensas que ellos realizaban. Ahora, en nuestros días, Dios sigue expresando su gracia. Nosotros no somos mucho mejor que el pueblo de Israel. Pastor, pero si somos salvos, somos redimidos, hemos recibido la gracia. Yo lo sé y gracias al Señor. Pero usted y yo seguimos combatiendo el pecado, las concupiscencias que hay en nosotros, ¿o no, hermano? ¿Y no le sigue concediendo perdón constante el Señor ante sus rebeldías? Claro que sí. Ante sus dudas, claro que sí. Dios expresa hoy su gracia al invitar al pecador a aceptar la salvación eterna por medio de Cristo. Hoy la gracia de nuestro Dios está abierta para que todo aquel que se arrepienta pueda recibir el perdón a través de Jesús. Mire, Romanos 3:24, lo recuerda, ¿verdad? Se lo sabe. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 5:17, que se lo están aprendiendo los muchachos, dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Actualmente la gracia se ofrece a aquellos que han pecado. Y usted ha recibido, si usted ha creído y yo he creído, hemos recibido esto, la gracia del Señor. Pero ya se percató lo que dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría. Eso lo tiene que ubicar en su momento, la gracia que vendría. Sí, cuando los profetas anunciaban cómo Dios estaba desarrollando el plan redentor, la gracia no se había expresado o manifestado de una manera que plena, total. Fueron dando esbozos. Ayúdeme. ¿Qué esbozos dieron? Y aquí Vale y Lea ya escucharon algo de esto, pero los profetas fueron dando esbozos del plan redentor de Dios. Dígame qué esbozos, por ejemplo, dieron los profetas. Isaías, ¿qué anunció Isaías acerca de este plan redentor y de salvación? ¿Quién se acuerda? Que la Virgen iba a dar a luz un niño, muy bien. Y era divino, por lo que nos describe, ¿qué texto? Isaías, ¿qué? Capítulo 9. ¿Están de acuerdo? Muy bien, díganme otro esbozo que dieron los profetas. Isaías 53, que sería molido por nuestras transgresiones. ¿Y quiere ver el detalle? Si usted lee Isaías, hermanos, es una declaración clara de Jesús, que los judíos cerca del año 300 tuvieron que cambiar la interpretación, porque cuando los judíos leían ese texto decían Jesús es el Mesías. Entonces la escuela rabínica ahí entre el año 150 y 200 tuvo que cambiar la interpretación para que los judíos ya no siguieran al cristianismo. Nota ahí. Díganme, por ejemplo, ¿qué esbozo dio Daniel? Daniel 9. ¿Sabe qué esbozo dio? Las 70 semanas, anunciando el año exacto de la muerte del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué otro es? Por ejemplo, ¿se anunció el lugar de su nacimiento? Claro, se anunció el lugar de su nacimiento. ¿Qué más se anunció, hermanos? Vamos a los profetas. ¿David fue profeta o no, hermanos? David fue profeta. ¿Qué anunció David? ¿Mandé? Que sería su descendiente. Y si vamos al Salmo 22, veremos también su sufrimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Anunciaban esbozos, pero no había llegado de manera plena. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, eso es lo que está diciendo. La gracia
tenía que cumplirse en un momento determinado. Y Dios siempre mostró compasión y derramó gracia a quienes creían en su palabra antes de la venida de Cristo. La salvación, hermanos, no es por obras, es por fe, es gracia. ¿Están de acuerdo? Y los profetas y los creyentes en el Antiguo Testamento se salvaron también por fe y por gracia. El objeto de la fe que hemos hablado en el estudio de los pactos era distinto. Noé no sabía de Cristo, ¿está de acuerdo? Pero creyó en la palabra del Señor. ¿Qué creyó? Que Dios enviaría un juicio, ¿están de acuerdo? Y entonces construyó un arca, se resguardó en ella y durante 100 años estuvo predicando. Viene el juicio, viene el juicio, viene el juicio. Se da cuenta. Moisés, hermanos, Moisés también creyó al Señor en su palabra. ¿Está de acuerdo? Que los liberaría de Egipto, que los llevaría hasta el monte Sinaí. Y así usted puede ir avanzando. Entonces, hermanos, la gracia, dice, habría de venir a vosotros. Pero vea la respuesta de los profetas ante esta gracia que les estaba siendo revelada. ¿Ya se percató? Dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron. ¿Y qué más hicieron? Y diligentemente indagaron. Yo creo que algunos de nosotros podría pensar, pues si soy profeta y el Señor me va a hablar, pues eso les da oportunidad a ser medio perezosos, ¿no? Al fin que el Señor les va a hablar, no. Ellos, hermanos, al recibir todos estos mensajes, pues se dedicaban a estudiar fielmente. Cuando dice, diligentemente inquirieron, es decir, ellos se esmeraban. La palabra en griego da una idea de que se esmeraron seriamente en comprender el mensaje que Dios les concedía anunciar. Ejemplo de ello, ¿quién es? Daniel, que se le daba una revelación y él estaba meditando y se esforzaba y pedía al Señor que le ayudara a comprender lo que había visto. Pero no solamente inquirieron, también dice que indagaron. Y cuando dice que indagaron, la idea es que investigaban intensamente, escudriñaban, esto apunta a una acción determinada, incluso que refleja cierta ansiedad. Pero más que ansiedad es una cierta determinación por estudiar. Y entonces, imagínese usted, vamos allá a Isaías capítulo 9, ¿no? Vaya allá, acompáñeme un momento porque esto es impresionante. Isaías capítulo 9, me imagino a Isaías. El Señor me acaba de mostrar, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se puede imaginar a Isaías reflexionando constantemente acerca de esto en su mente? Ahora, tiene una cualidad de estas dos palabras. ¿Qué creen? Los dos son verbos activos. Entonces, ellos, no era una acción pasiva, no era que ellos recibieran, no, ellos tenían esta disposición de, al conocer lo que les iba revelando Dios, sentarse a estudiar, a reflexionar, a meditar. ¿No le parece sorprendente? Pues si era Daniel, era Isaías, era Ezequiel, era Oseas, era Zacarías, pues todos ellos se sentaban e investigaban y estaban pensando y meditando y reflexionando cómo es que esto se llevaría a cabo. Ahora déjeme darle pare tantito y deténgase aquí, porque quiero invitarle a que reflexionen algo. Ustedes y yo tenemos mucho más que lo que tenían el profeta Daniel, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, Malaquías si quiere, que fue el último. Es más, el último, Juan el Bautista. Usted y yo tenemos más. La pregunta es, ¿y usted qué tanto indaga, inquiere en la palabra del Señor? Porque es un ejemplo sorprendente. Estos hombres a los cuales Dios les hablaba y eran instrumento, se dedicaban a estudiar con seriedad lo que iban conociendo. Usted y yo, ¿qué tanto ahondamos en este conocimiento? Porque es un aliciente. La salvación que usted y yo disfruta, el que es nuestro gran privilegio,
que anunciaron los profetas, que está detallada que está así de detallada, para que usted y yo veamos que es el plan de Dios por salvarle a usted, por salvarme a mí. ¿Qué tanto me meto a estudiar? ¿Qué tanto hago el esfuerzo, el tesón por comprender esto? Pero no solamente por comprender, sino por traerlo a mi mente para que esto impacte en mi vida. Eso es lo que nos está diciendo estos profetas. Lo que este verso nos está diciendo es que los profetas buscaron el significado de sus propios escritos para saber todo lo que podían conocer acerca de la salvación prometida de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento estaban muy interesados en las promesas de salvación, aun cuando estaban conscientes de que se describía una manifestación que no les iba a tocar ver de manera plena, que tenía que ser a los años. Así es que, hermanos, yo le mencionaba, Pedro recuerda a la iglesia que su salvación fue anunciada por los profetas y apóstoles mediante la obra del Espíritu Santo, que este es nuestro gran privilegio y la salvación es nuestro gran privilegio porque es planeada desde la eternidad. Y si usted quiere y desea disfrutarla de una mayor manera y estar más admirado, necesita estudiar. Necesita, si desea ser impactado por ella, necesita acercarse a la Escritura y profundizar en ella. ¿Sabe? Lo precioso de la Biblia, hermanos, es que me decía hace muchos años el pastor Santiago, cuando lo conocí en la reunión de jóvenes, me decía, es tan rica, es tan especial que es como un chapoteadero donde unos niños se pueden meter y refrescarse. Pero es tan profunda como la fosa Mariana, donde usted intenta sumergirse y no va a encontrar fin, de tan amplia que es. Pero usted y yo podemos inquirir e indagar, porque nos sorprendemos al ver cómo ha sido planeada desde la eternidad. La salvación es nuestro gran privilegio porque es planeada desde la eternidad, pero también porque es ejecutada por Dios. Observe lo que dice el verso número 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Estos hombres profetas procuraban saber dos cosas que no tenían claro: en qué persona se iba a cumplir lo que ellos anunciaban. No sabían, hermanos, recuerden que ellos llegaron a tener jueces, profetas, reyes, y ellos intentaban identificar en qué persona se va a cumplir todo esto que decimos, pero también intentaban identificar qué más. El tiempo, y esto es algo sorprendente y maravilloso. Y sabe, no es tan distinto de lo que hoy sucede. ¿Por qué le digo esto? Bueno, los profetas intentaban comprender el tiempo. La palabra que ahí se nos traduce como tiempo es un periodo definido, un momento determinado, apropiado, en el que se cumpliría el anuncio que se les había encargado. Hermanos, y no estamos tan distintos. No es algo extraño para nuestros tiempos, donde muchos hermanos en la fe enfrentan las inquietudes relacionadas con las profecías acerca de los eventos que están por suceder. ¿Está de acuerdo? Solamente nosotros ahí tenemos algo que nos ayuda. Nosotros, nadie sabe cuándo, ni el día, ni la hora. Pero vemos las señales, ¿verdad? Y vemos cómo la higuera está madurando. ¿Está de acuerdo? Sabemos que el tiempo se acerca. Y eso no nos insta a que planteemos una fecha. Eso sería algo incorrecto. Porque eso solamente lo conoce ¿quién? El Padre en su potestad. Pero sí nos ayuda y sí nos anima a algo. A varias cosas. Número 1, ¿a qué, hermanos? A vivir en fidelidad. Decir, se está acercando el tiempo. Se está acercando el momento. Lo que creo es certero porque veo cómo se está cumpliendo. Pero además me está alentando a que yo viva fiel. Debo vivir fiel, necesito vivir fiel, porque me quiero encontrar con mi Señor y que me encuentre ¿qué? Aprobado. Que me encuentre bien, aprobado. Pero además me insta a algo más: a predicar fielmente el Evangelio y estar proclamando, hermanos, como en el tiempo de Noé: arrepiéntanse, vengan a los pies de Cristo. ¿Está de acuerdo, hermanos? Es algo similar. Pero observe, porque dice el verso número 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Y esta es
La primera referencia al Espíritu que se hace en estos dos versos. En el verso 2 se dice el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, pero aquí nos dice que es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es quien hablaba por medio de ellos. Y esto, hermanos, es una gran declaración, porque afirma que las profecías que el Espíritu Santo les daba a los profetas fueron divinamente inspiradas y escritas bajo su supervisión. No era algo que se les ocurría a los profetas, no fue algo que se le ocurrió a Ezequiel o a Daniel o a Malaquías, o sea, no era nada de ellos. Esto era puesto por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Al utilizar Pedro la frase Espíritu de Cristo dentro de ellos, demuestra algo importante. Y aquí le invito a que lo aprecie. Demuestra que Cristo es eterno y que es inseparable ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es inseparable del Espíritu Santo y que es eterno, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu. Recuerda, le voy a invitar a que escuche lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 9. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Se da cuenta? Era acción divina. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Dice Ezequiel, el Señor le dijo a Ezequiel, les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de ensueñar, porque son rebeldes. Y vea lo que dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Amós dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Se percata, siempre que los profetas hablaban, eran por obra del Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Dios. No eran personas autónomas. El mensaje lo daba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Era obra divina. La salvación es nuestro gran privilegio porque es planeada desde la eternidad, pero fue ejecutada por Dios. Y en este punto decimos que es ejecutada porque la venía anunciando. Dios detalló el plan, el Padre detalló el plan, el Espíritu Santo lo fue anunciando. Cristo subió a la cruz, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y ha prometido volver. La Trinidad actuando para conquistar su salvación, conquistar mi salvación. Dígame si no es un gran privilegio. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo para que seamos beneficiados por esto? Nada. No entregamos otra cosa que no fueran nuestros delitos y nuestros pecados. Somos salvos por la gracia y esto es maravilloso. Y era el objetivo de Pedro hacérselos recordar para que ellos al ver su sufrimiento dijeran, sí, pero aún así sigo fiel a Cristo porque Él me ha salvado y esta salvación se viene planeando y ejecutando desde antes de que este mundo girara. Vea si no es sorprendente. Por eso no es sorprendente que Pedro diga algo más en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pedro, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Se da cuenta? Dios anunció de manera perfecta, plena, detallada, lo que iba a realizar para salvar a aquellos que ha elegido. ¿Qué fue lo que anunciaban estos hombres? Indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Los profetas, al ser obedientes, predecían, es decir, daban un testimonio con anticipación. Daban testimonio con anticipación de los sufrimientos. Y aquí solamente quiero darle un ejemplo. ¿Sabe qué libro profético es de los más atacados y de los más desdeñados? La profecía de Daniel. Y eso no es de extrañarse, porque cuando usted ve el libro de Daniel,
y lo lee y lo estudia, se va a percatar que ahí viene expresado lo que tenía que suceder en el orden mundial y cómo Dios iba a preservar a su pueblo en medio de ese tiempo. Y entonces el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu de Dios, afirma que habrá imperios, ¿no? ¿Está de acuerdo? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, pero que en el tiempo del imperio romano, una piedra cortada, diría, esa ya me la sé, una piedra cortada derribaría esa estatua y crecería y crecería. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, es tan exacto la profecía de Daniel que se ha dicho que se escribió como posteriormente a que todos los eventos sucedieron. ¿Está de acuerdo o no? Pues no, nosotros decimos no. Esta profecía fue dada por Dios antes de que todo esto pasara, así de detallado. Así de detallado. Anunciaban con anticipación lo que sucedería. Por eso es que dice Pedro, al predecir los sufrimientos de Cristo, y cuando se menciona sufrimientos, atestiguaron como un hecho el dolor que iba a llevar nuestro Señor Jesús al subir a la cruz. Y para ejemplo de ello, pues usted puede ir, ya nos citaba nuestro hermano Enrique hace un momento, Isaías 53. Vamos allá para que usted lo pueda observar y vea la exactitud. Yo no sé usted, pero la primera vez que yo leí Isaías 53 en mis devocionales, cuando leía mis lecturas diarias, yo decía, pues más claro ni el agua, ¿no? Aquí está. Y yo decía, ¿por qué los judíos al leer esto no creen? Ya después me enteré por qué, pero es evidente con una simple lectura. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como una oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió él su boca. Cuando uno lee esto, hermanos, no me diga que no se conmueve, porque uno se maravilla al observar el detalle con el que nuestro Padre diseñó nuestra salvación, anunciada por Isaías. Simplemente maravilloso. Y cuando usted lee el Cordero Pascual, también se conmueve al ver cómo todo esto era figura de Cristo. Los profetas atestiguaron como un hecho los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, pero también atestiguaron algo más. Atestiguaron su gloria. Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y las glorias que seguirían. Anunciaron la grandeza, el esplendor que recibiría el Cristo que sufrió. Este texto nos anima a recordar algo, que a Cristo lo debemos tener en gran estimación. Es el Dios hecho hombre que murió por mis pecados un día y que fue exhibido y que fue humillado en una cruz. Un día reinará glorioso, regresará glorioso por su pueblo y reinará glorioso desde Jerusalén. Los profetas no solo anunciaron su padecimiento, anunciaron la gloria que recibirá. Un día, hermanos, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar, hermanos, que Jesucristo
es el Señor. Y yo sé que soy difícil, hermanos, pero yo esperaba un amén. Un día vamos a estar ahí usted y yo, aquellos que hemos rendido nuestra vida a Cristo, que el Señor nos ha salvado. Vamos a ver cómo toda rodilla se dobla, cómo toda lengua confiesa que lo más precioso que hay en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es Señor, para gloria de Dios. ¿A poco no es sorprendente? ¿No desea estar ahí? Yo sí, hermanos, lo anhelo con todo mi corazón. Le decimos, sí, Señor, ya ven, deseamos ver eso consumado. La persona de Cristo, su gloria, hermanos, siempre ha resplandecido, nunca se ha opacado. Cristo recibe gloria con Dios el Padre en el cielo, después de haber realizado su obra en la tierra. Pero Él ya recibía esa gloria, ¿cuándo, hermanos? Antes de venir a este mundo. Nadie se la quitó. Él decidió dejar un momento su lugar en el cielo para venir a este mundo. Y hace rato hablábamos Valeria, Lea y yo en la clase, y decíamos lo sorprendente de cuando el Señor Jesús nace en Belén y que aparecen los ángeles en el campo a los pastores. Dicen los eruditos, fue como de recorrer el velo que había en el telón, en un escenario, y ver la alabanza y gloria que se da a Cristo en los cielos. Les tocó ver eso a los pastores, hermanos, que cantaban alabanzas al Cristo que había nacido, se había encarnado en Belén. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha perdido su gloria. Y hoy está a la diestra del Padre. Cristo recibe gloria con Dios el Padre en el cielo, después de haber realizado su obra en la tierra. Y Dios, hermanos, la Biblia anuncia que se le dará gloria. Y Dios lo va a establecer como rey en su santo monte. El Salmo 2 que estuvimos orando esta semana, ¿no, hermanos? Dice de la siguiente forma: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú quebrarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos, Jesús va a regresar a reinar. Los profetas no solamente anunciaron su sufrimiento, también anunciaron la gloria que recibirá. Pero observe, porque dice el texto, verso número 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora han sido anunciadas mediante los que predicaron. Hermanos, los profetas anunciaban todo esto y sin saberlo, estaban dando ecos en la eternidad. Su voz resonaba en la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque preparaban un mensaje, el cual usted hoy lee y se percata que es una realidad. Pero entre nosotros y los profetas, hermanos, estuvo el pueblo de la primera iglesia, que veían el cumplimiento de lo que los profetas anunciaban y veían que se cumplía en ¿quién? En Cristo Jesús. No se servían a sí mismos, servían a ¿quiénes? Pues a las generaciones futuras. Servían a las generaciones futuras. Y cuando lo veían todo esto plasmado, hermanos, simplemente se daban cuenta que estaban sirviendo a Dios de esta manera. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora han sido mediante los que predicaron el evangelio por el Espíritu. Y cuando dice esto Pedro, dice el mensaje que anunciaban, que gritaban los profetas, ha sido ratificado ¿por quién? Por los apóstoles. Así de sencillo. Pero no solo por los apóstoles. Yo le dije que el evangelio la salvación es nuestro gran privilegio porque es planeada desde la eternidad, es ejecutada por Dios, pero también es anunciada por personas fieles, porque no solo los apóstoles anunciaron el evangelio. Todos los del camino, como diría el libro de los Hechos. Y ahí, hermanos, se encontraba, sí, Pedro, Juan, se encontraban los 12, pero también después estaba Bernabé, estaba Silas o Silvano, estaba Lucas y estaban todos los héroes o los hermanos anónimos, ¿no?
Todos aquellos hombres que el mundo no merece y que predicaban fielmente a Cristo y por los cuales el evangelio llegó a nuestros días. Todos ellos predicaban, hermanos. Sí, aquí es una clara referencia a los apóstoles. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciados mediante los que predicaron el evangelio. Pero tiene una característica, todos estos que anunciaban el evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y hermanos, y aquí hay algo sorprendente. Aquí hay algo sorprendente. No dice que fue anunciado por los apóstoles. No, fue anunciado por todos aquellos que predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y, hermano, en ese tiempo lo anunciaron los apóstoles. En ese tiempo lo anunció aquella iglesia. Y hoy nos es encomendada esta misma labor. Porque aquellos que hemos creído en Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos capacita para ir y hablar de la salvación que nos ha sido concedida. La salvación es nuestro gran privilegio porque es planeada desde la eternidad, es ejecutada por Dios, es anunciada por personas fieles. Y hermanos, ¿qué creen? Hoy estamos llamados a ser esas personas fieles. Es curioso, ¿no? Pedro les está diciendo, sé que están siendo perseguidos, que el ser cristianos, que este mensaje les cuesta la vida. Lo más sensato sería decirles, por tanto, ya no prediquen, vivan fieles en secreto, guárdense el mensaje. ¿Está de acuerdo o no? Lo más lógico. Y Pedro les dice, no, ustedes saben que lo que creen es verdad. Fue diseñado por Dios, fue anunciado por los profetas, es ejecutado por Dios. Ustedes han escuchado el mensaje que nosotros les decimos, lo están confirmando, pero ahora también son responsables ¿de qué? De ir y de predicarlo. Dígame si no se requiere estar un poco fuera de sí para obedecer esto. Pero es que aquel que ha experimentado la salvación de su alma, que le ha sido quitado el yugo del pecado, que ha recibido sentido en su vida, y el sentido, hermanos, el propósito de nuestras vidas es ser más como Cristo, encuentra que no hay mejor cosa a la que podamos dedicarnos. ¿Está de acuerdo o no? A la cual podamos consagrar nuestra existencia. Eso es lo que les está animando Pedro a realizar. Pero ahora sorpréndase, porque vea lo que dice, cómo cierra el verso número 12. Estas cosas a las cuales los ángeles anhelan ¿qué? Anhelan mirar. La salvación es nuestro gran privilegio, porque le dije, es planeada desde la eternidad, es ejecutada por Dios, es anunciada por personas fieles, pero es admirada por seres espirituales. Es muy curioso, pero este texto es muy gráfico, porque nos dice que los ángeles anhelan mirar. Y los ángeles, hermanos, pues son los seres creados por Dios para su servicio, que son santos. Se refiere aquí a los ángeles santos, aquellos que actúan como mensajeros. Y describe que anhelan. ¿Sabe la palabra que se nos traduce como anhelar? Dice que tienen un fijo deseo sobre esto. Están fijando su deseo sobre esto. De hecho, esta es un deseo intenso, que en ocasiones también se utiliza para describir deseo intenso sobre cosas no agradables al Señor. En este caso son ángeles santos, pero ellos desean, anhelan, tienen un impulso intenso, irresistible, que no se sacia fácilmente por ver cómo se desarrolla el plan de salvación. ¿Sabe? Me sentí un poco intimidado, porque me imagino, hermanos, al escuchar esto, puedo pensar que los ángeles están a la expectativa de qué hacemos en Renovación. Por ser fieles, ir y predicar el evangelio. Están interesados, están mirando. De hecho, cuando dice los ángeles anhelan mirar, cuando se dice mirar, describe a alguien que se asoma con cierta curiosidad. Te tienen cierta percepción. Entonces, estos ángeles desean, por decirlo así, desean acercarse a mirar profundamente,
los asuntos relacionados a la salvación. ¿Se da cuenta por qué cuando Lucas nos dice que cuando hay alguien que se arrepiente, qué sucede en el cielo, hermanos? ¿Hay gran qué? Gran fiesta. ¿De parte de quién? De los ángeles. ¿Qué tan precioso será la salvación diseñada por Dios para personas pecadoras? Perdón, hermano, no le quiero ofender. Para personas pecadoras como usted y yo, que provocan esta expresión de parte de los ángeles. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Creo que estamos a veces muy habituados con decir que el Señor nos ha perdonado de toda nuestra maldad. Pero es que estos seres no son redimibles. Aquellos ángeles que pecaron están condenados ¿a qué? A la destrucción. Y los otros son ángeles santos que decidieron seguir fielmente a Dios. ¿Está de acuerdo o no? No saben lo que es ser redimible como usted y yo, ser salvado. Por eso es que están ahí, expectantes. Por eso es nuestro gran privilegio. Ya se puso a pensar, cuando el Señor le trajo a sus pies y confesó a Cristo como Señor, ¿hubo fiesta en los cielos? Los ángeles celebraron. Ese pecadorzote del Isaac ya se arrepintió. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué hacer ante esto? Vivir con gozo. Que nada opaque el gozo de la salvación. ¿Qué hacer con esto? Su mayor privilegio es la salvación. Cuídela, procúrela con todo su corazón. ¿Cómo cuidamos y procuramos? No nos portamos bien para ser salvos. No, hermanos. Vivimos de una manera santa porque de esta manera expresamos nuestra salvación. Así que, amados míos, dice Filipenses 2:12, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una invitación a vivir fielmente agradando a Dios. Ahora que sabe que nuestro gran privilegio es nuestra salvación, vivamos llenos de gozo, comprometidos con el Señor. Prediquemos el evangelio a todos aquellos que nos rodean. Y si tú, mi hermano, encuentras algo que es necesario de lo cual desprenderte, hazlo ya. No lo negociemos. No nos detengamos. Vamos hacia adelante en nuestra vida, en nuestro agradar a Dios. Pero también, si tú nos has estado visitando, has buscado al Señor por un tiempo y todavía no rindes al Señor tu vida, déjame decirte que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Anhela que te arrepientas de todos tus delitos y pecados. Lo que estás oyendo ha sido planeado desde antes de la fundación de este mundo, desde antes de que el mundo girara. Cristo, Dios, el Padre, había diseñado un plan en el cual Cristo venía a este mundo para entregarse por ti. Y desea que le aceptes como Señor y Salvador. Pero también desea que andes con Él tomado de su mano, para que en ti sea forjado el carácter de su Santo Hijo. Esa es la razón de nuestra existencia, que no puede opacar tribulación, que no puede opacar dificultad, que no puede opacar o disminuir cualquier evento que nos suceda, por malo que éste sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Qué gran privilegio, Señor, que nos hayas sacado del lodazal. Nos sacaste, Señor, de el cieno, de lodo, Señor, hundidos en nuestros delitos y pecados. Tú nos tendiste la mano y nos rescataste. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tan detallado plan de redención, que cuando nos acercamos y lo leemos, nos damos cuenta, Señor, que es real. Cuánta certeza trae a nuestro corazón.
Señor, concédenos vivir para ti. Concédenos vivir llenos de gratitud, llenos de gozo y con la disposición a reflejar a tu Hijo Jesús y hablar de él entre aquellos que no te conocen. Es en el nombre precioso de tu Hijo Jesús que oramos y te pedimos todo. Amén.